Bueno, les comentaba al inicio que ayer sorpresivamente me invitaron a participar en un programa de televisión, y el tema del programa de televisión era la Semana Santa. En estos días lo van a estar repitiendo, creo que lo repiten en la mañana, ¿verdad? En Canal 11, ¿verdad? Como por ahí de las 11, 12 de la mañana los repiten. Los repiten por bastante tiempo. Pues si no lo viste ayer, lo puedes ver. Y el tema era la Semana Santa. Invitaron a un ministro de culto de la Iglesia Católica, y yo y el conductor, ¿verdad? Y no quise entrar mucho en polémica, pero pues algunos puntos se tocaron muy interesantes. Pero lo que sí es cierto es que la mayoría de la gente no sabe realmente qué es lo que estamos conmemorando, aunque déjame decirte que esta conmemoración realmente es un calendario de la Iglesia Católica. ¿Okay? En la Biblia no existe como tal Semana Santa. Existe algo que está relacionado mucho con los días de la Pasión de Cristo, ¿sí? Y hay un capítulo en el libro de Éxodo, si me lo pones por ahí, Chisvita, Éxodo capítulo 12, a partir del versículo, creo es del 1 al 4, pero déjame hacer un poquito de historia y déjame tantito. La Biblia comienza en el libro de Génesis con la creación y después la caída, el diluvio, todas esas cosas que conocemos, pero adelante comienza la historia de Abraham, y con Abraham comienza la historia de la nación hebrea, ¿verdad? Él sale y comienza por orden de Dios, y entonces tiene el hijo de la promesa que es Isaac, y Isaac tiene otro hijo que se llama ¿cómo? ¿Nadie sabe cómo se llama el hijo de Isaac? No, ese es el hermano, el hijo, Jacob, ok. Y de Jacob después le cambian el nombre, ¿por qué? Por Israel. Y de Israel, ¿cuántos hijos tiene? 12 hijos que representan a las 12 tribus de Israel. Y de ahí esos 12 hijos, al final, cuando viene el hambre, ¿a dónde va José cuando lo venden? Y va a parar a Egipto. Y entonces el pueblo de Israel va a parar a Egipto, y por un tiempo están muy bien porque José tiene influencia en el gobierno, de hecho ocupa un puesto de gobierno muy grande, pero cuando cambia el faraón y ya no conoce, entonces empiezan a ver que los israelitas están tomando mucho poder y dicen, ¿sabes qué? Ya hay que anular esto, y anuncian que todas las parteras, cuando vean que es varón, el hijo de las israelitas, lo maten, y cuando es niña, pues lo dejen vivir. El propósito era que no se reproducieran más el pueblo de Israel. Entonces empieza contra ellos un ataque, ahí es cuando huye Moisés. Bueno, no huye, lo ponen en un canastillo, lo echan en el río y va a parar a la casa del faraón y sobrevive, quien va a ser el libertador después del pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios, que es el pueblo de los hebreos, bueno, ya son israelitas ahí, porque ya les cambiaron el nombre a Jacob. Están ellos en Egipto por 430 años esclavizados. Les cambia la situación y los convierten en esclavos, y se dedicaban a hacer ¿qué? Ellos se dedicaban únicamente a hacer adobes, a batir paja con los pies y lodo, y empezaban a hacer adobes para la construcción de todos los monumentos y las edificaciones egipcias. Y estando ahí en condición de esclavos, Moisés comete un error, ¿se acuerdan? Mata a un egipcio, sale de ahí, tiene que huir porque después lo andan persiguiendo para matarlo. Se va al desierto, en el desierto pasa algunos años en preparación, ahí consigue un suegro y una esposa, y después de repente aparece la zarza. Por primera vez se le presenta a Dios a Moisés y le dice, yo soy y te voy a enviar a ti como libertador. Llega Moisés a Egipto, va a hablar con el faraón no le hace caso, empiezan a caer las plagas, ¿verdad? Las 10 plagas, hasta que la última, que es el espíritu de muerte. Y ahí es donde nos vamos a enfocar. Para que antes de que cayera esto, dice, perdón, estoy mal. Cuando caen las plagas, para que no tocara el espíritu de muerte a los primogénitos de los israelitas, ¿qué tenían que hacer?
¿Ok? Bien, entonces ahí va, dice. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, están en Egipto, van a salir, todavía no salen, ¿ok? Este mes será el primero de los meses para vosotros, será el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año lo tomaréis de las ovejas de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa, en lo han de comer, en las casas en lo que han de comer. Y en aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras con hierbas amargos, lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es que la Pascua de Jehová. Vamos a quedarnos hasta ahí. Señor, gracias te damos. Te pedimos que nos bendigas en esta noche con tu palabra y nos ayudes a entender el propósito de la palabra, Señor, para poderla aplicar a nuestras vidas y poder saber realmente lo que estamos haciendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La mayoría de la gente hoy celebra Semana Santa y dicen, bueno, pues una de las preguntas que nos hacían ahí en el programa es que si se había desvirtuado, ¿no? Y yo dije que Semana Santa para muchos significa vacaciones. Y desde que yo era niño, me acuerdo que decían, ¿a dónde te vas a ir en Semana Santa? Todo el mundo quiere salir de vacaciones. O sea, Semana Santa significan vacaciones. Para el grueso común de la población significa vacaciones. Pocos entienden el significado. Algunos hacen algunos rituales que ni entienden, ¿no? Por ejemplo, dicen que mañana, que es Viernes Santo, no se come carne. ¿Sí o no? ¿Qué estaban comiendo ahí? ¿Carne? ¿De dónde viene la prohibición de comer carne? ¿Qué estaban comiendo? Carne. ¿Ok? Muchos dicen que esta es la semana pascual. Y tú le preguntas a una persona, ¿qué quiere decir Pascua? No saben qué quiere decir Pascua. Pascual, dicen, pues es un refresco de antes, de hace muchos años, ¿no? El Pato Pascual, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan del Pato Pascual? Y el Boing, Tetra Pak. Bueno, mucha gente no sabe ni qué están haciendo. ¿Qué pasó durante la Pascua? Esta es la primera celebración, es la primera Pascua que va a celebrar el pueblo de Israel. Y la palabra Pascua en hebreo es Pesach, ¿ok? En inglés, Passover. Y quiere decir pasar por encima, pasar de largo, brincar, algo así, ¿no? Y todo tiene un simbolismo con Jesús y su sacrificio. Dios está hablando a los israelitas antes de salir de Israel y les dice, les voy a dar unas instrucciones que son muy importantes. Dice, a partir de hoy, este va a ser un nuevo calendario para ustedes, este va a ser el primer mes del año para ustedes y esta va a ser la primera fiesta de Jehová. Entonces, con esto iniciaba el calendario religioso de las fiestas solemnes de Dios, ¿ok? Entonces les dice, a partir de hoy, ese es su nuevo calendario, su nuevo nacimiento. Aquí van a nacer como nación, y es importante que Moisés no está instituyendo sus reglas, sino instrucciones que vinieron directo de Dios.
Él es el vocero de Dios. Ayer que platicaba con el ministro de la Iglesia Católica en el programa, él decía muchas cosas y yo le decía, es que no está en la Biblia, realmente. Decía, bueno, es que es nomás la liturgia de nosotros, ¿no? O sea, son cosas que ellos agregaron, dándole un simbolismo a todo esto, pero que en la Biblia no existen. Así es de que estas primeras instrucciones de Israel fueron dadas antes de salir de Egipto y serían las primeras órdenes de Dios para ellos como nación. Lo primero que Dios les ordena es que su calendario ya no será el mismo, que ahora van a empezar en el mes de Nisán. El mes él dice el 10 de Nisán y el 14 de Nisán se mencionan ahí, ¿no? Ok, el 10 de Nisán y el 14 de Nisán. ¿Cuál es el mes de Nisán equivalente a nuestro calendario? ¿A qué equivale Nisán? A una fábrica que está allá en la salida, ¿no? No, Nisán podría ser, nadie sabe exactamente, podría ser marzo o abril. Así es de que la celebración de Semana Santa es incierta realmente en qué día cae, ¿no? No podemos decir, es tal día, a fuerzas tienen que caer en jueves, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Jueves santo, viernes santo, sábado y domingo de resurrección. Siempre cada año es lo mismo, pero yo me pregunto, ¿tu cumpleaños siempre cae en sábado? No, se va moviendo, ¿verdad? Ayer el ministro de la Iglesia Católica decía que era porque tenía que ser en el plenilunio, cuando la luna está llena. Nada de eso dice aquí, ¿okay? Aquí nada más dice, el día 10, cada familia va a agarrar un cordero, lo van a tener por 4 días, y el día 14, entre toda la congregación, ¿qué le van a hacer? Lo van a inmolar. ¿Qué quiere decir eso? Lo van a hacer en mole. Inmolar quiere decir, lo van a sacrificar, lo van a degüellar, ¿ok? Y esa sangre, ¿qué iban a hacer con ella? La iban a poner en la puerta arriba, en los lados. ¿Qué símbolo ves ahí? Una cruz, ¿ok? Y donde estuviera esa sangre, ¿qué iba a pasar? El espíritu de muerte que iba a caer no iba a tocar a las casas que estuvieran marcadas con esa sangre. Entonces, tendrían 4 días para llevar a cabo sus preparativos, tenían que organizarse de manera que se comiera todo completo. ¿Cómo se tenía que comer? Asado. Okay, lo tenían que poner al fuego y asado, y con panes sin levadura. No debían dejar que nada se echara a perder. Y el animal tenía que tener ciertas características. Una, tendría que ser sin defecto, tendría que ser, es verso 5, perfectamente, físicamente perfecto, sin ninguna mancha, es decir, blanco totalmente, con un solo pelito que tuviera negro, ya no era. Entonces, ¿te imaginas todos los corderos que tuvieron que conseguir perfectos, sin defecto? ¿Cuántos salieron de Egipto? ¿Se acuerdan cuántos salieron? ¿Cuántos salieron de Egipto? Pues algunos dicen que más de 600,000, otros calculan que tal vez 1,000,000 y cachito. O sea, haz de cuenta, todo Aguascalientes va a salir de Egipto. ¿Ok? Y por familias, cada una tenía que sacrificar un cordero esa noche. Y el cordero tenía que ser perfecto. Qué trabajo para encontrarlo, mi hermano. Tenían 4 días para hacer ese trabajo. ¿Ok? Esos son nada más datos para que te imagines lo que está pasando. Maduro, y eso era un símbolo también. Todo esto es un símbolo de Jesús. ¿Ves la sangre? Símbolo de Jesús. La cruz, símbolo de Jesús. El cordero sin mancha, símbolo de Jesús, de la integridad moral de Jesús. Y libre de defectos, es decir, irreprensible. Lo guardaban y luego toda la congregación lo tenía que sacrificar y se lo tenían que comer completamente todo. Ceñidos, con su ropa ya puesta, con calzado, porque la costumbre era andar sin calzado. ¿Ok? Pero bueno, ahora los voy a llevar al Nuevo Testamento. No, mejor vamos a quedarnos ahí. Una vez que han hecho todo este ritual, a los israelitas se les instruye que tienen que hacer una cosa. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Después de esto, dice que es la Pascua de Jehová, y creo en el verso 12, por favor, si es, no me acuerdo. No, más adelante, 16.
Ese primer día habrá santa convocación, y así el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará, exceptamente lo que pararéis cada uno de cuál haya de comer. Y luego, creo, a ver el que sigue. Ahí está. Y guardaréis la fiesta, los panes sin levadura, porque este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones, y por costumbre, ¿qué? Perpetua. Entonces, cada año, el 14 de Nisan, tenían que hacer esto. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Ok. Todo esto era un símbolo ¿de quién? De Jesucristo, del sacrificio que iba a hacer Jesucristo. Cuando aparece Jesucristo, ¿qué dice Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estos sacrificios no quitaban el pecado por completo. ¿Qué hacía ese sacrificio? El sacrificio de expiación. Cada año se tenía que hacer. Se tenía que hacer, y quitaba el sacrificio, el pecado temporalmente, ¿verdad? Esto era una conmemoración de la liberación, pero el sacrificio de expiación quitaba el pecado temporalmente. Pero Jesús vino a quitar el pecado del mundo, ¿okay? Entonces, una vez que lo hacen, les pide que lo hagan por estatuto perpetuo todas las generaciones, todos los judíos. Y lo siguieron haciendo hasta el día que aparece Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús? El día que fue prendido, ¿qué está haciendo Jesús? Está comiendo la cena. Aunque aquí no quiero entrar en mucha profundidad, ¿sí? Pero Jesús, como buen judío, les pide a los discípulos que vayan y preparen un lugar donde van a celebrar la Pascua. En el libro de Juan dice un día antes de la Pascua, cuando están cenando, cuando él lava los pies y todo eso. Algunos piensan, bueno, no voy a entrar en eso, pero ok, Jesús muere exactamente durante la Pascua, ¿sí? Jesús muere durante la Pascua. El día que muere Jesús es el ¿qué? El viernes. Están celebrando la Pascua y a él lo aprenden, y él muere durante la Pascua, el día que el sacerdote, en el último sacrificio, cuando el sacerdote está ofreciendo sacrificio por él y por su familia, en el momento del último sacrificio en el templo muere Jesús. Y en ese momento, ¿qué pasa? Se rasga el velo. Hay un terremoto, se rasga el velo y queda expuesta la presencia de Dios en el arca. Y el simbolismo es que el orden de los sacrificios que había sido establecido, que este orden, esto terminaba en ese momento. Los sacrificios ya no serían necesarios, porque acuérdate que en ese lugar solamente entraba el sacerdote una vez al año, en el lugar santísimo, a ofrecer sacrificio. Pero con el sacrificio de Jesús, ya todos los sacrificios quedaban eliminados, porque el sacrificio de Jesús era el sacrificio perfecto. Ya no tenían que hacer más sacrificios, y a través de él, ya cualquiera que se colocara bajo el sacrificio de Jesús quedaría libre de pecados. Es decir, este sacrificio que están haciendo aquí era para conmemorar su liberación de Egipto. El sacrificio de Jesús trajo la liberación espiritual de todo ser humano. ¿Okay? Entonces, se le invita también a los extranjeros que lo quieran comer, pero tienen que ser circuncidados. 430 años estuvieron ellos en esclavitud como nación, y se siguen dando instrucciones sobre la Pascua en todo el capítulo. Se dio una orden para que los extranjeros que quisieran participar de la Pascua se circuncidaran y podían entrar en la celebración. Todo esto de la Pascua y sus elementos representan la obra de Jesús en la cruz. Era una sombra de lo que vendría, que no entendieron los religiosos de aquel tiempo. Jesús mismo, la noche que fue aprendido, estaba dando nuevas instrucciones para el nuevo pacto, que es lo que estoy hablando. De esta manera, el orden cambiaría los sacrificios al sacrificio perfecto. Cancelaría la ley ceremonial de los sacrificios, pero instituiría un nuevo pacto. La Pascua era de alguna manera la representación del sacrificio de Cristo. La Pascua era un sacrificio que se comía. En Levítico, los sacrificios ofrecidos se comían.
Estas comidas sacrificiales enseñaban de modo simbólico que fuimos justificados por la fe y que tenemos paz con Dios por medio de Jesús. Y expresan el hecho que solo con un sacrificio de sangre éramos aceptos delante de Dios y teníamos comunión con Él. Era necesaria la muerte de un cordero inocente para poder reconciliarse con Dios. El sacrificio de Cristo sustituiría todo sacrificio y la salvación se extendería a todo el mundo, ¿no? Entonces, en Levítico 23, también se establece todo esto de la Pascua de Jehová y les da instrucciones de que se tiene que seguir haciendo, y esto traía una liberación, era un recordatorio de la liberación de Egipto, pero el sacrificio de Jesús traía una liberación espiritual, sería la redención. Entonces todo apuntaba a Jesucristo. Ahora, lo que está celebrando el mundo, si me acompañas a Hebreos, por favor. Capítulo 9, verso 28. Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Una sola vez, ¿ok? Bien, a lo que quiero llegar es esto. La Semana Santa o la Pasión de Cristo sucedió en el 14 de Nisan, ¿sí? Porque es cuando se comía la Pascua. El 14 de Nisan no siempre cae en viernes, o en jueves, o en sábado, como pretendemos. Por eso es que ellos mueven la Semana Santa. ¿Qué estamos nosotros celebrando? La muerte y resurrección de Jesucristo, ¿ok? El mundo católico le llama Semana Santa. Realmente es nuestra Pascua. Estamos celebrando la Pascua, pero a la manera de Jesús. ¿Cómo celebraban la Pascua los judíos? Pues lo hicieron durante todo ese tiempo hasta que apareció Jesús. Lo hicieron de esta manera. Mataban un cordero, lo asaban, lo comían. El cordero se mataba en el templo. Entonces, el día de esta celebración en el templo de Jerusalén había miles de sacrificios de corderos, porque todas las familias que llegaban a Jerusalén a celebrar la Pascua llevaban su corderito, que obviamente en el templo se los rechazaban y se los cambiaban por otro, porque decían: no, este no es perfecto, mira, aquí tiene un pelito negro. Decían: aquí tenemos otro. Les vendían los mismos, ¿no? Y hacían negocios, por eso que Jesús tiró todas las mesas y todo. Pero bueno, el caso es que se sacrificaban todos esos corderos, se comían, y había todo un ritual. Se cantaban de los himnos del 114 al 118, por cada salmo se bebía una copa de vino, se dejaba una silla vacía para Elías, se comían hierbas amargas, el pan sin levadura, la fiesta del pan sin levadura, y todo apuntaba al sacrificio que iba a hacer Jesús. Todo era lo mismo. Cuando apareciera Jesús y hiciera ese sacrificio, todos tenían que entender que ahí estaba el Mesías y que ya los sacrificios ya no iban a ser necesarios, que ese era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Lo triste es que nadie lo ha entendido todavía y siguen haciendo otro tipo de celebraciones y rituales, y realmente Semana Santa son vacaciones, es pachanga, es irse de fiesta, es hacer todas esas cosas, y no hay ninguna celebración espiritual, ¿no? Hay lugares donde la gente se flagela. ¿Se han visto? En estos días se cuelgan una penca así con espinas y ahí van sufriendo, y otros se dan latigazos, y en otros países como en Filipinas hasta en estos días hasta se crucifican, de verdad, ¿sabías? ¿Y sabes ese sacrificio tiene algún valor? ¿Por qué? Porque la sangre de esa persona es la sangre de un pecador, de un mortal, no puede limpiar a nadie. Entonces el sacrificio perfecto es el de Cristo. Además, cuando alguien hace un tipo de sacrificio como ese, ¿qué está haciendo? ¿Está llamando la atención a Cristo o a Él? A Él, ¿verdad? Entonces dice, y de alguna manera está diciendo, y ayer lo corroboraba conmigo fuera del aire, el ministro decía: sí, realmente esos sacrificios no tienen ningún valor, porque lo que están diciendo, cuando tú ofreces otro sacrificio, estás diciendo: Jesús, tu sacrificio no sirve, voy a hacer otro yo, o voy a mejorar tu obra en la cruz, ¿ok? El sacrificio de Jesús fue único y una sola vez, y eso es lo que aconteció
No es en estas fechas, es en el 14 de Nisan. ¿Cuándo fue 14 de Nisan? Pues podría ser 14 de marzo o 14 de abril, ¿ok? Cuando se celebraba, y es cuando muere Jesús también, porque muere a la misma hora que están sacrificando el Cordero. Entonces, lo que nosotros celebramos realmente es la resurrección de Cristo, ¿sí? Y ese es el domingo de gloria, ¿verdad? Cuando el domingo de resurrección, cuando Él resucita. Ese es el punto medular del evangelio y de la fe cristiana. Si Cristo no hubiera resucitado, como dice en 1 Corintios capítulo 15, seríamos ¿qué? Los más miserables del mundo, dice, ¿no? Dice, porque si Cristo no resucitó, pues entonces, ¿para qué? Dice, pues hay que seguir la vida corriéndola y hay que divertirse y pasársela bien, dice, ¿no? ¿Por qué no abstenernos de tantas cosas como cristianos si Cristo no resucitó? Dice, seríamos los más miserables, pero como resucitó y lo hizo el domingo, entonces para nosotros esa es la celebración más grande y es el centro medular de la fe cristiana. ¿Qué es lo que estamos celebrando? Estamos celebrando eso, estamos celebrando la resurrección de Cristo. No es la Semana Santa, todas esas cosas que giran alrededor de la Semana Santa no están en la Biblia. Todo eso que se hace, la gente no entiende qué es la Pascua. Okay. Ahora, nosotros ya no celebramos la Pascua como la celebraban ellos, ya no sacrificamos un cordero y todo eso, porque Jesús es nuestra Pascua, ¿verdad? ¿Sí o no? Jesús es nuestra Pascua. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacrificios se acabaron. Ya no hay sacrificios. ¿O si hay sacrificios todavía? ¿Por qué? Porque no hay templo en Jerusalén. ¿O no? Quizás si hubiera templo en Jerusalén seguirían haciendo sacrificios. De hecho, los judíos siguen celebrando la Pascua. ¿Okay? ¿Cómo harán el sacrificio? No sé, realmente no tengo idea, pero creo que sí siguen comiendo el cordero, las hierbas amargas y el pan sin levadura. ¿Okay? Lo siguen haciendo porque muchos judíos que no son mesiánicos, que no creen en Jesús, ¿okay? Ellos todavía están esperando al Mesías y siguen haciendo esta celebración como un estatuto perpetuo que les marca su ley. Pero nosotros que somos mesiánicos, que creemos en Jesús, creemos que Jesús es el sacrificio único y perfecto que nos libera del pecado y que nos da la vida eterna. ¿Okay? Es el nuevo pacto. Lo único que tenemos que hacer de esto es colocarnos bajo el pacto de la gracia, bajo el sacrificio de Jesús y creer por fe que ese sacrificio es suficiente para pagar mi culpa delante de Dios. ¿Okay? Que es la muerte sustituta de Cristo por nosotros, ¿no? Eso es lo único que tengo que creer. Entonces, lo que celebramos en este día, si es que lo celebras a la manera de la Iglesia Católica, porque es un calendario católico, aunque en Estados Unidos todas las iglesias cristianas, el domingo es el gran día en las iglesias cristianas en Estados Unidos, ¿sabían eso? Le llaman el Easter Day, ¿okay? Y ese día se hacen unas celebraciones grandísimas en todos lados. Y hay orquesta y toda la cosa, y hay una gran fiesta. Nosotros, la fiesta de nosotros es todos los días, ¿okay? La resurrección de Cristo es todos los días, pero vale la pena recordar y que estos días sean un tiempo de reflexión de cuál fue la obra, la muerte y resurrección de Jesucristo, pero la causa de es lo más importante, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Por amor. ¿Por amor a quién? A cada uno de nosotros que estamos aquí, por amor a toda la humanidad. Y faltan muchos todavía de entender la verdad. Mucha gente que la Pascua juvenil, y hace rato pasaron unos muchachos ahí cantando con guitarras ahí por la calle y todo, y que están celebrando la Pascua, pero realmente no saben lo que es la Pascua, ¿no? De hecho, en el libro de Corintios parece ser que Pablo reprende a los corintios porque no están celebrando la cena del Señor como la deben celebrar, sino que estaban cometiendo otro tipo de abusos, y algunos creen que lo que está diciendo Pablo es: ustedes no están celebrando la Pascua, están celebrando otra cosa. Es interesante, ¿ves? Muy interesante. Jesús establece un orden diferente, y cuando él mira en Mateo 26, están en este momento, ellos están celebrando la Pascua. Jesús sabe que va a venir. De hecho, esta es una de las partes en donde, aunque aquí no aparece el elemento de la sangre, de la carne, perdón, entonces algunos piensan que realmente Jesús está celebrando una cena común.
y que no alcanzó a celebrar la Pascua porque él muere exactamente en el día de la Pascua. ¿Okay? Entonces cuando está aquí con ellos dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, y tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomad la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo, bebed de ella a todos, porque esto es mi sangre, el nuevo pacto, por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Okay? Entonces aquí ya está anunciando que viene un nuevo orden en la forma en que Dios se va a relacionar con la gente, con los humanos, y dice, ya no va a ser a través de sacrificios, va a ser a través de mi sacrificio nada más. Y todo aquel que coma de ese sacrificio. ¿Por qué dice comer? Porque los sacrificios se comían, ¿sí? Entonces por eso le dice, comer, este es mi cuerpo. Ajá, porque los sacrificios se comían. Entonces ese simbolismo lo entienden perfectamente bien los israelitas, los judíos entienden perfectamente. Y cuando dice bebed, también mi sangre, porque el vino se tenía que beber, ¿sí? Entonces era libación y era comer. Entonces los sacrificios se comían y por eso le dice, cómanse esto, este es mi cuerpo, tómense esto, esto es mi sangre que va a ser derramada, ¿para qué? Para remisión de los pecados. ¿Qué quiere decir remisión? Para cancelar, ¿verdad? Para cancelar los pecados. Entonces ya no tendrían que sacrificar un animal, sino que el sacrificio de Cristo sería suficiente. Eso es la Pascua, ¿okay? Esa es la Pascua que estaban celebrando. Ahora dicen, estamos celebrando la Pascua, pero no hay ningún elemento de la Pascua en todo eso, ¿no? Más que puros rituales que no llevan a Jesucristo, ¿okay? Entonces el memorial que Jesús pide que hagamos es este. Voy a leer 1 Corintios 5, 7 y 8. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Wow, ¿ves? No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura y con sinceridad de verdad. Y luego dice en 1 Corintios 11, 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Okay? Entonces dice Jesús, el memorial que yo les pido que hagan, no es todo ese ritual que hace la competencia, sino dice, ustedes cada que se reúnan, hagan esto en memoria mía, ¿sí? Ese es el memorial, y el domingo los voy a invitar a que hagamos ese memorial, a que comamos la Santa Cena todos como iglesia juntos y recordemos ese momento glorioso de la resurrección, ¿no? Entonces Semana Santa es Pascua, ¿okay? Aunque no sabemos si exactamente estamos cayendo en la fecha que es, supuestamente es, pero no sabemos, ¿okay? Es 14 de Nisan la fecha. Y ¿por qué está diciendo eso? Ya está, se me olvidó. Ok. Lo que nos invitó Cristo a hacer es un memorial de su obra, de su muerte y resurrección, ¿ok? Y colocarnos bajo el pacto de la gracia. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer como creyentes. ¿Cuándo? Cada vez que nos reunamos, ¿ok? Y no quiere decir que cada vez que nos reunamos tenemos que partir una galleta y tomar una copa de jugo de uva, que realmente era vino, ¿ok? Sino lo que tenemos que hacer es recordar que Cristo vive, recordar que Cristo está vivo, ¿sí? Que resucitó. Ese es el punto de estos días, la resurrección de Cristo. No son las peregrinaciones, no son el que se cuelgan de una cruz, el que se van pegando, que cantan, y nada de eso. El memorial es en tu corazón, en tu mente, saber que tu Salvador está vivo, no está muerto. ¿Ok? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces el domingo nos venimos aquí porque vamos a hacer una celebración recordando la resurrección de Cristo. Vamos a tomar la Santa Cena y nos la vamos a pasar bien, pero esta celebración tiene que ser todos los días de tu vida, ¿ves? La resurrección es todos los días de tu vida, porque si te das cuenta, el tiempo a partir de Cristo se empieza a contar antes de Cristo, después de Cristo, ¿okay? Antes de Cristo, después de Cristo. Entonces todo el tiempo del mundo y del universo está relacionado con Jesús. Jesús está vivo, ¿okay? No murió. Algunos lo tienen en una cruz así colgado todavía, pero Él no está ahí, Él está vivo, ¿okay? Resucitó, la tumba está vacía, ¿okay?
Entonces, pues, eso es la Pascua, eso es lo que celebramos, eso es lo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que hacer, ¿no? Un memorial de la resurrección de Cristo en nuestros corazones y en nuestra mente cada día. ¿Okay? Dios los bendiga a todos. Dale un aplauso fuerte al Señor.